Es un gusto poder vernos, ver lo que Dios está haciendo en sus vidas, hermanos. Bueno, antes de tomar el tiempo de la palabra, quiero pedirles, pues vamos a orar para pedir la dirección del Señor, hermanos. Amado Dios, gracias le damos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por bendecirnos en todas las cosas, Señor. Gracias por salvarnos, darnos una vida nueva, una familia en la fe. Ser parte, Señor, ser parte de su familia, ser parte de lo que está haciendo en el mundo. Gracias. Hoy pedimos, Señor, que abra nuestras vidas, que abra nuestro entendimiento, Señor, que podamos comprender su palabra, lo que quiere decirnos a través de ella. Ilumine nuestro entendimiento, Padre, y guíenos en todo a su santa palabra, a la verdad, a nuestra vida. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Pues estamos atravesando, ¿verdad?, este Evangelio de Mateo. Y hemos, cada vez, hermanos, que tomamos tiempo con la palabra del Señor, vamos conociendo acerca de Él. Particularmente estos días hemos estado aprendiendo de el reino de Dios, ¿sí? Y vamos a seguir aprendiendo ahí de esto, ¿verdad? De lo que el Señor nos enseñó acerca de su reino. Les platico que pues hace unas semanas hubo ahí en una pequeña escuela, un colegio con bases cristianas ahí en Brasil. Le preguntaron a unos pequeñitos, ¿no?, de primaria, y les decían, una pregunta que les hacían era, ¿qué harías tú si Jesús se te apareciera? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? ¿No? Y estos niños, algunos de ellos empezaban a decir, pues, si yo lo viera así, decía un niño, yo lo abrazaría. Otro dice, pues, pedirle por mi familia, ¿no? Los que ya murieron, quisiera verlos otra vez. Otros decían que se acabe, ¿no?, el dolor, la tristeza, el sufrimiento en la tierra. Una niña dijo, agradecería a Jesús por haber muerto en la cruz por los pecadores. Otra niña dijo que no existiera más pecado y que fuera como que el cielo estuviera aquí en la tierra. Y finalmente una niña dijo que Él volviera pronto, es lo que le diría. Y pensando en estas respuestas de estos niños, pensemos un poco estas reflexiones honestas, sinceras, sencillas, de estos niños que están comenzando, ¿verdad?, en la fe, y les están enseñando, y poco a poco cómo esas respuestas nos revelan cosas que dices, bueno, son niños, pero a la vez en algunas de esas respuestas ves profundidades acerca de lo que Dios va a hacer en este mundo. Ellos pequeños estaban aprendiendo a su corta edad cómo el reino de Dios está extendiéndose en el mundo, cómo va creciendo. Y ellos saben cómo pronto el reino de Dios va a llenar toda la tierra como está prometido, ¿verdad? Y vean, pensando en esto, en esta comprensión de estos pequeños y la palabra del Señor, como también el Señor en su grande sabiduría, ¿verdad?, autoridad, siendo el Dios omnipotente, el Dios omnisciente que todo lo sabe, cómo Él habló en su tiempo a multitudes y les enseña estas grandes verdades del reino de Dios en un lenguaje tan sencillo que un niño pudiera entenderlo, ¿verdad? Y a la vez tan profundo que impactara, ¿verdad?, el corazón de los oyentes. Y estamos en esta parte de la palabra, cuando Él está enseñando a través de parábolas. Si recuerdan, hace 8 días con el hermano Ping vimos la parábola del sembrador, ¿verdad? Y si recuerdan, habíamos dicho, ¿quién es el sembrador? ¿Se acuerdan?
Nosotros, la iglesia ICO, ¿verdad? Y en esa primera enseñanza, en esa primera parábola, nos hablaba, ¿verdad? Vean, cómo el Señor empieza a hablar de su reino de esta manera en estas parábolas, pero en la parábola del sembrador Él empieza a decir cómo viene su reino al mundo y cómo es recibido en el mundo, ¿no? Vemos cómo el reino es entregado a la humanidad, ¿sí? Y es sembrado por el sembrador, ¿verdad? Y luego esta semilla cae en diferentes suelos y cómo las personas responden al mensaje del reino de Dios. Ahora vamos a profundizar, hermanos, sobre el reino de Dios y el mundo, el poder, la autoridad y la influencia del reino de Dios en el mundo. Así que hoy vamos a ver más parábolas sobre el poder y la influencia del reino de Dios. Y si me acompañan aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, podemos leer desde el versículo 31, pero antes de eso, regresamos rapidísimo nada más, ¿no? Al versículo 3 del capítulo 13, dice así, Mateo 13:3, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, y nos cuenta la parábola del sembrador. En el versículo 18 les explica esta parábola. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. En el versículo 24, que es donde vamos a empezar hoy, empieza diciendo así, si ven el versículo 24. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Hoy, hermanos, seguimos aprendiendo estas verdades espirituales que nos hablan del reino de Dios. ¿Sí? Vemos que son cosas que Jesús lo llama aquí en Mateo 13:11, si vamos allá, vean cómo le dice a sus discípulos. Jesús le respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Como primer punto, quiero que profundicemos, sobre esto, las parábolas del reino que el Señor nos vino a dar. Vean que dice, a ustedes les es dado, dice a sus discípulos, o se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Vean que el Señor está hablando de algo, dice ahí, misterio. Algo, ¿verdad? En su significado es algo anteriormente que era oculto y desconocido, pero ahora que ha sido revelado. Es decir, que esto, hermanos, estas historias, estas parábolas, tienen todo que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque nos hablan del reino de Dios. ¿Por qué es importante para cada cristiano comprender esto? Porque los creyentes, los hijos de Dios, desean, anhelan que ese reino de Dios ya esté completamente en este mundo. ¿Recuerdan Mateo 6? La oración, ¿verdad? Del Padre nuestro, que venga a nosotros tu reino. Ese es el corazón palpitante de un cristiano. Cada día, Señor, que tu reino se extienda en medio de nosotros. Entonces tiene que ver todo con nosotros. Alguien ha definido una parábola. ¿Qué es una parábola? Le he dicho, es como un relato terrenal que ilustra una verdad celestial. Esa es una parábola, básicamente, ¿sí? Significa esta palabra parábola poner una cosa al lado de otra. Ese es el significado literal de parábola. Entonces es una comparación,
¿sí? Y es lo que el Señor empieza diciéndose en el versículo 24, 13-24. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿sí? El Señor está trayendo luz a este mundo en oscuridad, ¿verdad? Y vemos cuando empieza a hablar estas historias tan maravillosas. En Lucas 13:18, el Señor dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? ¿Verdad? Hablarnos de cosas grandes, pero de una manera sencilla que nosotros podamos entender, ¿sí? Lo primero que veamos, hermanos, las parábolas del reino. Si me acompaña Marcos capítulo 4, versículo 33. Marcos, Evangelio de Marcos 4, 33, como dice, dice así: con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Hace 8 días leímos acerca de... Ellos le preguntaron, Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Y Él habló de estos misterios, cosas que antes no eran reveladas, pero ahora sí, para que los que deseen oír la palabra de Dios, los que quieran seguirlo, van a entender cada vez más la palabra de Dios. Los que no quieren nada con Jesús, ni con el reino de Dios, son solo historias. Historias en las cuales dicen, bueno, ¿esto qué significa? Para mí creo que nada, ¿no? Entonces va a haber un propósito doble en las parábolas del Señor. Por un lado, como dice aquí, hablaba conforme a lo que podían oír, ¿verdad? Enseñándonos, hablándonos la palabra de Dios. Aquellos que de verdad quisieran oírla, el significado del Señor, con toda claridad, les explicaba en privado. A los que preguntaban, Señor, dinos más qué significa esto. Los que no querían nada con Él, simplemente eran historias que podían olvidar, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Vemos que eran para ellos, seguían siendo cosas que ellos no podían entender, ¿verdad? ¿Qué más vemos en estas historias? Y pensando aquí en Mateo, ¿verdad? Capítulo 13. ¿De qué trata? Es lo que hemos estado tratando de... El Señor, al contarnos esas historias, ¿de qué nos estaba hablando? Sí, eran comparaciones terrenales que podíamos ver a diario, ¿verdad? Las semillas, ¿verdad? La cizaña, el pan, el reino de los cielos. Entonces está el tema importante aquí, el reino de los cielos, porque recuerdan, estamos viendo en Mateo. Mateo nos habla de un rey que vino a este mundo. Nos habla de este rey que tiene un reino. Y ese reino abarca, la esfera de su reino es prácticamente pues y realmente todo lo que existe, ¿verdad? Todas las esferas en el universo, ¿verdad? El reino de los cielos, ¿verdad? Vean cómo Él está hablando, como dijimos, realidades para aquellos que lo reciben. Son realidades maravillosas, son muy evidentes, pero para los que no, son solo historias oscuras o enigmas. Si me acompañan a Mateo capítulo 14, versículo 19, Juan, dije Mateo, ¿verdad? Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 19. Leen del 19 al 24, vean cómo dice el Señor a sus discípulos. Juan 14, 19. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama,
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Ven, el que recibe con amor las palabras del Señor, el que quiere oír lo que el Señor tiene que decir a su vida, ¿qué dice el Señor? Yo me voy a manifestar a Él, es decir, yo me voy a revelar a Él, no solo yo, el Padre, y no solo esas dos personas de la Trinidad, sino el Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda la verdad, ¿verdad? Al que en verdad quiere, ama al Señor, guarda su palabra. El Señor se le revela, pero no al mundo que aborrece a Jesús. Entonces, el primer punto que vemos, hermanos, es esta realidad del reino de Dios. Que está hablando de algo que es más real que las cosas que vemos, ¿verdad? Que las cosas que están pasando. Vean, si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 21, el Señor estaba hablando de una realidad presente en la vida de ellos. Lucas 17, 21. Habiendo preguntado los fariseos a Jesús ¿cuándo vendría el reino de Dios? Él le respondió: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Entonces, estas parábolas, estas comparaciones del Señor, era para hablar a la gente, ¿verdad? Tanto en su momento como a nosotros ahora, que el reino de Dios está entre nosotros. Está extendiéndose, ¿verdad? Está conquistando, está haciendo su labor en la vida de las personas. Por tanto, hermanos, tiene todo que ver con nosotros. Porque si bien está poco a poco, ¿verdad? Pronto, Él físicamente, ¿verdad? Como leemos en Apocalipsis, Él conquista todas las esferas de este universo y este mundo, finalmente derrotando hasta el último de sus enemigos. Y entonces se declara, ¿verdad? El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su ungido, quien reinará por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. El pueblo de Dios ora, Señor, que tu reino venga a nosotros, que se haga tu voluntad, así como en los cielos, así en la tierra, ¿verdad? Así como en los cielos, el reino de Dios, ¿verdad? Los ángeles, todas las esferas celestes le obedecen, ¿verdad? Que también la humanidad se someta al reino de Dios. Y ahora vamos a ver, segundo punto, cómo este reino va avanzando. Y es lo que vemos en la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? Jesús les contó otra parábola, Mateo 13:24. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero.
Una historia tan sencilla que ellos pudieran ver diariamente, ¿verdad? Algo tan común, ¿verdad? En un pueblo que también dependía del fruto de la tierra. Y está esta historia. Hermanos, hay algunos que tenemos pues años, hemos crecido en el Evangelio escuchándolo, o hemos tenido amigos cristianos, ¿verdad? Muchos años. No es difícil para nosotros esta historia saber qué nos está diciendo, o leerla, o oírla y no entender nada. Y a veces hasta el mundo lo utiliza mucho, ¿no? Dicen, es que eres un cizañoso. Le da otro significado, ¿no? Que realmente es difícil a veces, y les digo, hablando pues personalmente, ponernos en nuestra mente, decirle, ok, haz de cuenta que estás escuchando esta historia por primera vez, porque tiene mucho que hablar a tu vida. No es muy difícil, pero es compleja. O sea, es sencilla, pero es compleja. Y gracias a Dios que los discípulos, como nosotros, fueron con el Señor. Señor, explícanos esta parábola de la cizaña, porque no la entendimos y decimos, qué bueno, necesitaba esto, porque yo solo tampoco, por mis medios, no pudiera entenderlo. Necesitamos que el Señor mismo nos explique. Y conocemos esa historia, ¿verdad? De un hombre que, ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Siembra el hombre semilla buena, ¿verdad? Trigo. De noche viene su enemigo y siembra cizaña, ¿verdad? Cuando están creciendo, se asombran los que estaban trabajando, los trabajadores, ¿verdad? Señor, ¿no es verdad que vimos que estuviste sembrando trigo, pero ahora vemos que está esta planta, cizaña, y vemos que es algo sorprendente, ¿verdad? Porque vean la cantidad de cizaña que tenía que haber para que los siervos dijeran, esto no es normal, algo pasó. Para ellos, hermanos, era algo conocido. Dicen los comentaristas que hasta los romanos tenían leyes que prohibían, ¿verdad?, que la gente hiciera eso a otra persona. No había leyes para evitar que hicieran eso. Pero sucedía. Alguien le caía mal a alguien, iba y decía, pues voy a vengarme, voy a hacer que pases mal, no tengas buena cosecha. Y el Señor, claramente, un enemigo ha hecho esto, ¿verdad? Y vemos los siervos, esa necesidad de decir, Señor, ¿quieres que vamos a arrancarla toda? Y el Señor dijo, no, ¿verdad? No voy a hacer que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. ¿Verdad? Y tanto que nos enseña una sola parábola. Hoy vamos a necesitar un poco más de paciencia porque vamos a ver 3 parábolas. Y la primera es esta, el trigo y la cizaña. Pero ¿de qué nos está hablando aquí? Si en la primera, ¿cómo era recibido el reino de Dios? Los diferentes suelos, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo este reino de Dios viene a este mundo, a esta humanidad, y el impacto que tiene. Pero vemos la realidad en este mundo, ¿verdad? Es un mundo caído. El enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, ¿verdad? Anda, como dice la palabra, como un león rugiente buscando a quien devorar. Miren, a lo que nos apunta esta historia, esta primera historia, es a su culminación, al final. Para comprender esta historia necesitamos ver lo que pasa al final. ¿Sí? Y el reino de Dios, hermanos, es así. El reino de Dios viene a este mundo, ¿verdad? Está trabajando en los corazones de las personas. Muchos lo rechazan. Muchos, ¿verdad? Y ya vimos
lo que acontece en los corazones, y los que lo reciben produce fruto, ¿verdad? Pero ahora vemos que del principio, cuando este hombre siembra, el enemigo siembra y siembra, hay un largo proceso, hasta el día en el que el Señor dice, ahora sí es el momento. Y saben que no manda a sus siervos, sino que manda a los segadores, a gente experta, a que vaya y recoja la cosecha. Le está diciendo a los suyos, no se impacienten de lo que están viendo en el mundo. Todavía no están viendo el resultado final. Como dice el Salmo, ¿verdad? No te impacientes acerca de los malignos, ¿verdad? El Señor, hermanos, está apuntando a ese día final, ¿verdad? En el que Él va a traer a juicio toda obra de los hombres. Porque lo que está evaluando, ¿qué es? El fruto. Hay una radical diferencia entre el fruto de el trigo, las semillas del trigo y la cizaña. Como biólogo, Lolum temulentum es la cizaña, y esta planta en sus estados más pequeños se parece mucho al trigo, y vean cómo crece en la misma tierra, se nutre de los mismos nutrientes, del agua que cae, recibe el sol, pero el momento de la decisión es en el día cuando es la cosecha. Han dicho unos comentaristas, vean cómo increíblemente el trigo, cuando ya está lleno de fruto, ¿sí han visto en fotos esas espigas de trigo cuando están doradas, llenas? Se inclinan. En cambio, la cizaña, cuando se llena de semillas negras, semillas tóxicas, semillas que no pesan nada, se queda erguida. Hay una tal diferencia que los segadores experimentados, ¿verdad?, son los que procederían con la siega, almacenar el trigo en el lugar donde le corresponde, donde sería protegido para un uso futuro. La cizaña es quemada. ¿Qué nos enseña el Señor en esta historia? Él separará lo bueno de los malos en el día final. Él conoce a los que son suyos. No todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Segundo, la convivencia del trigo y la cizaña en este mundo es algo inevitable, y Dios así lo quiso. ¿Sí? Maravilloso, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor acerca, en Juan capítulo 17, acerca de sus discípulos? Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Eso es lo que Dios está haciendo en su pueblo. La segunda parábola que nos habla del avance del reino de Dios es esta parábola del grano de mostaza. Dice así, versículo 31. Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en su reino. Sí, primero nos enseñó la realidad del reino de Dios en este mundo, cómo convive el pueblo de Dios y el pueblo del enemigo, los hijos de Dios y los hijos del enemigo. Ahora está hablando cómo el reino de Dios avanza en este mundo. El Señor dice, ¿cómo se los comparo? Es semejante o se parece. Lo puedo comparar a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Un grano. Si lo han visto, yo no lo he visto, pero un grano de mostaza
mide de 1 a 2 milímetros, ¿sí? Es una semilla muy, 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 muy pequeña, pero la historia dice que, como dice, un hombre tomó un solo grano y lo puso en su campo, y que es una semilla tan pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del reino vienen y anidan en sus ramas. El reino de Dios, hermanos, nos está hablando de la influencia, el crecimiento, el poder del reino de Dios, que empieza como algo tan pequeñito, ¿verdad? Tan insignificante como una semilla de mostaza. Pero ¿qué dice? Llega a ser la más grande de las hortalizas, ¿verdad? Incluso las aves vienen y se hacen nidos ahí, ¿verdad? Viven ahí. ¿Y cómo inicia la historia del reino de Dios, hermanos? Empieza con Jesús viniendo a este mundo y Él llama a 12, ¿verdad? ¿Y qué vemos después? Ahí en Hechos, 120 personas están orando. Viene el Espíritu de Dios, luego hay, en Hechos capítulo 2, 3,000 bautizados. Luego nos dice que fueron 5,000. Luego se fue expandiendo a todas las áreas del Imperio Romano. De modo que Pablo dijo, pues ya espero llegar a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que me falta todavía a los romanos? He llenado con el Evangelio, decía Pablo. Y ahora en nuestra última década del siglo XX, más de 1,000 millones en la redondez del mundo. Naciones, ¿verdad? Que han sido impactadas por el poder del Evangelio. Han dejado, ¿verdad?, la hechicería, el animismo, la idolatría, filosofías huecas, el canibalismo. ¿Y cómo ha llegado el Evangelio, que empezó como algo tan pequeño y ha crecido y está llenando a todo el mundo entero? ¿Verdad? Vean nada más. Esta es la enseñanza. El reino de Dios, ¿verdad?, está creciendo, ¿verdad?, está impactando con poder en el mundo, está avanzando, ¿verdad? Y aquello que empezó como una pequeña semillita, ¿verdad?, ha llegado a conquistar, ¿verdad?, casi todo el mundo. Hasta ese día, como vimos en Apocalipsis 11:15, que se declara: el reino del mundo ha llegado de ser de nuestro Señor y de su ungido, quien reinará por los siglos de los siglos. Vemos esta otra parábola, que realmente la parábola de la levadura, que vemos aquí del versículo 33 y 33, les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, 39 litros, de harina hasta que todo quedó fermentado. ¿Saben que esta parábola de la levadura es semejante? Tiene el mismo sentido que la parábola del grano de mostaza, porque ahora está usando un ejemplo doméstico, ¿verdad? En las casas, ¿verdad?, de Israel, pues estaban las mujeres responsables para hornear el pan diario para la comida. Sacaban un pedazo de masa fermentada de uno que ya había fermentado antes, ¿verdad? Y como dice el Señor, toman ese trozo sacado del montón y lo esconden entre el nuevo. Es decir, lo colocan dentro de la masa nueva. ¿Y qué pasa? Esta levadura fermenta y hace crecer este montón de masa. El Señor usa este ejemplo, hermanos. ¿Qué dice? Un pequeño pedazo o un poquito de levadura, como dice Pablo, leuda toda, fermenta toda la masa. Usa esta mujer un poquito de levadura, pero lo pone en 39 litros de harina. Es un montón de harina para una familia grande, ¿verdad? Para esta masa, perdón, de harina.
¿Verdad? No era una cosa poquita, sino cómo pone este poquito y qué dice, hasta que todo quedó fermentado. Así es el reino de Dios, dice el Señor. Otra vez, el reino de Dios en su comienzo es muy pequeño. Y si en la historia de la semilla de mostaza vemos cómo esta semillita exteriormente, vemos cómo va brotando, va creciendo y dices, wow, lo estamos viendo con nuestros ojos y se hace un árbol grande. Saben que en la historia de la levadura está enseñando que el reino de Dios está creciendo en este mundo, en las personas, de una manera que no lo podemos ver perceptiblemente, pero está creciendo. Vean qué tanto nos enseña. El reino de Dios se está extendiendo con un poder silencioso, ¿sí? Como el trabajo de la levadura en la nueva masa. ¿De qué más? Invisible. No lo vemos con nuestras propias vistas, lo que está pasando dentro. Irresistible. Que nadie se le puede oponer. Irreversible. ¿Verdad? Es un poquito de levadura, pero transforma toda la masa. Así dijo el Señor, así es el reino de los cielos, hace una transformación. ¿Qué más? Influye, afecta desde dentro hacia afuera. Para ver el cambio, ¿verdad? En una persona que Dios hace, primero es ese cambio que Él hace en el interior del hombre y va hacia afuera. Las religiones humanas creen que es al revés. Primero limpia, lávalo de afuera y después quizás haya un cambio por dentro. El reino de Dios no es así. Tercero, el impacto del reino de Dios será total. ¿Qué dice el Señor? Hasta que toda la masa haya fermentado. El reino de Dios finalmente, ¿verdad?, impactará con toda su plenitud el mundo cuando el Señor venga por segunda vez. Habacuc 2:14, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, dice. ¿Sí? El reino de Dios, su palabra, el conocimiento de Dios está impactando este mundo. No lo vemos. Y tal vez estas palabras nos están hablando a nuestro corazón, así como la anterior, el del trigo y la cizaña. No tengas impaciencia. El Señor está haciendo su obra en este tiempo. Y no siempre vemos multitudes, ¿verdad? Sino que vemos poco a poco en el corazón de una persona, a que decimos, pues el Señor está hablando a tu vida, ¿verdad? Él vino y murió por ti. Poco a poco el Señor ha declarado, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la roca. Ven, el trabajo del Señor es constante. El Señor dijo, mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo también trabajo. Diariamente, continuamente, en cada momento el Señor está trabajando en este mundo, llamando a su pueblo, ¿verdad?, a fin de que esta tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Vean qué historias, ¿verdad? Había un soldado de la Guardia Revolucionaria Islámica que se llamaba Muhammad Faridi. Él estaba haciendo su servicio militar, contó que lo adoctrinaban, ¿verdad?, que tenía que dar su vida por Alá, acostarse en la tumba porque su destino era ser un mártir. Pero él decía, nada de esto llenaba mi vida. Hasta que un amigo, a través de varios días, le dijo, Jesús vino a este mundo, murió por ti, por tus pecados, porque te ama. Al escuchar continuamente este soldado, Muhammad, entregó su vida al Señor, ¿verdad? Y se convirtió y se unió a la iglesia clandestina de Irán. Las autoridades lo amenazaban de muerte. Él vino a Occidente, a Estados Unidos,
fundó una organización, Iranian, Cristianos Iraníes Internacional, para ayudar a la iglesia clandestina, darles Biblias. Pero él dijo recientemente, hay un cambio espiritual en mi país. El Islam está muriendo. Sin embargo, muchos no están abandonando la búsqueda espiritual, sino encontrando en Jesús el camino y la verdad y la vida. Y la iglesia clandestina Irán es una de las que más está creciendo en estos momentos en el mundo. Son cosas que a simple vista no lo oímos, no lo vemos, pero hermanos, el Señor está haciendo su obra. Y ciertamente como Habacuc también podemos orar, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, Señor, haz conocer tu obra. Y el Señor, mi tercer punto es este, el Señor nos está hablando a nosotros en parábolas, y es lo que vemos en su explicación. Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43. Lo leemos, dice así. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús le respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Vean que es tan importante para nosotros comprender este mensaje del crecimiento del reino de Dios. Tengamos meses en la fe o tengamos años. Porque Él habló a nosotros como habló a las multitudes. Dice el versículo 34. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Cuando Él vino a revelarnos estos secretos, que antes eran secretos, pero ahora ya no, cosas que eran desconocidas, que no conocíamos antes, pero ahora lo conocemos. Nos está hablando que Él tiene autoridad. Nos está hablando de quién Él es. En Él también se cumplen las Escrituras cuando Él vino a enseñar de esta manera a los suyos. Cosas ocultas que no conocíamos, pero ahora lo conocemos por el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos fue dado. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta. Nos está mandando al Salmo 78. Y si quieren vayamos allá, Salmo 78. Y Mateo el evangelista está citando Salmo 78, ya lo tienen, versículo 2. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. Hermanos, ¿quién está hablando aquí? Dios. Y lo vemos en el versículo 1 del 78, Salmo 78, 1. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. Dios mismo dijo, voy a hablarles.
les voy a revelarles cosas que antes no conocía. Pueblo mío, escucha. ¿A quién está hablando? A su pueblo. Escucha mi enseñanza, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Si estamos familiarizados con la palabra, constantemente el Señor dice, ¿verdad? En los salmos, en los proverbios, inclina tu oído a mis razones, a mis palabras. Está hablándonos a nosotros, escucha, presta atención, ¿verdad? Y miren, vamos a profundizar en unas cosas porque es importante, hermanos. Ese es nuestro punto último, pero veamos aquí. Hay tanto aquí. Este Salmo 78, si ven cómo se encabeza, dice fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y dice una palabra ahí, dice que masquil de Asaf. ¿Sí? Asaf era un levita, director de la alabanza. Pero Mateo dice que esto también lo dijo un profeta, así que Asaf también es un profeta. Eso también lo vemos en 2 de Crónicas 29:30. Dice que Asaf era un profeta de Dios, alguien que hablaba la palabra de Dios. Quiero llamar su atención sobre dos puntos muy importantes aquí. Primero, en el versículo 2, cuando dice, en parábolas abriré mi boca, está usando esta palabra mashal, que habla de comparación. Voy a compararte, le dice al pueblo de Israel, una historia, tu historia terrenal, pero apuntando hacia una realidad celestial. Y eso es lo que cita Mateo. El salmista va a contar la historia de Israel, va a señalarles dos cosas. Ese pueblo es un pueblo duro, infiel, necio, y por otro lado la grandeza de Dios, la paciencia de Dios. Lo otro que quiero que veamos es que este Salmo 78 dice masquil. Y cuando estudiamos Salmos, un masquil es una palabra que significa instrucción, ¿sí? O refiriéndose a los entendidos, los sabios, los que comprenden. Así que estos salmos son para meditar, para ser enseñados por Dios, para ser instruidos, porque nos va a hablar verdad. Cuando vean en Salmos masquil, que hay varios salmos que tienen este encabezado, habla de esto, de la instrucción de Dios. Pero vean, está hablando, esta palabra entendido es la que también utiliza Daniel cuando dice, los sabios del pueblo instruirán a muchos, los entendidos instruirán a muchos. O al final del libro de Daniel, hablando del reino del fin del mundo, ¿verdad? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces el Señor nos está llamando a este pasaje, Salmo 78, pero también acá en Mateo, para decirnos, oye pueblo, esta es instrucción del Señor. Y está hablando a ti que te ha dado entendimiento, sabiduría para comprender. Nos está llamando, pueblo, a tener perspectiva del reino de Dios, lo que Él está haciendo en nuestros tiempos. Comparemos esta cita de Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua
eternidad. Y lo que dice el Señor en versículo 43 de Mateo 13: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. ¿Sí? Él ya nos explicó que al fin del tiempo enviará, dice ahí, a sus ángeles a recoger tanto a su pueblo, a los hijos de Dios, a los hijos del reino, para que, como dice la palabra, resplandezcan como el sol en el reino de su Padre, para ser recibidos en el reino de Dios, en el reino eterno, ¿verdad? Pero a la cizaña, dice ahí, todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad, los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. En el día final el Señor va a hacer diferencia entre los suyos, los hijos del reino y los que no. Pero qué impactante está diciendo al pueblo: a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. Está hablando por un lado de la maldad de los que aborrecen a Cristo, pero también de la hipocresía de los que dicen seguir a Cristo. Por eso es tan importante para nosotros, y con eso vamos concluyendo: el que tiene oídos, que oiga. Entonces el Señor, concluimos con esto, Él está hablando a nuestros días. Es de vital importancia prestar atención a las enseñanzas del reino. No solo, o quiero decir, las parábolas no son historias para entretener. Y si así nos parecen, pues tengamos mucho cuidado. Las parábolas el Señor nos dio para que lo comprendamos, ¿verdad? Para tener paciencia, que el reino de Dios es una realidad y se va a cumplir sus propósitos, ¿verdad? Ahora nosotros finalmente evaluemos nuestra propia vida, hermanos. Somos labranza del Señor. Nuestra vida está produciendo el fruto que Él espera. Él nos plantó. Nuestra vida produce fruto que permanece para vida eterna. ¿O está produciendo fruto malo, aquella que va a ser arrancada, como dice el Señor? Toda planta que mi Padre no sembró será desarraigada. ¿Qué está produciendo nuestra vida? Y hermanos, Él todavía está extendiendo sus manos a nosotros. Él es paciente para con nosotros, ¿verdad? Nos llama al arrepentimiento. Y finalmente nos manda también a ser misericordiosos como Él hacia los demás. Oremos, hermanos. Señor Dios, gracias por su palabra, porque nos habla. En ningún momento su Santo Espíritu deja de corregirnos, enseñarnos, guiarnos. Padre, usted conoce nuestro corazón, conoce nuestra situación espiritual de cada uno de nosotros. Padre amado, y al hablarnos de su reino, que es tan real, que está avanzando, impactando, llenando todas las esferas del mundo. Señor, que podamos ver en nuestra vida, reconocer el fruto que le agrade, y que también esa invitación, como vimos hace 8 días, de ser parte de lo que está haciendo en este mundo, Dios. Ayúdenos, Señor, en todo le necesitamos. Siga hablando a nuestras vidas con su palabra, Señor. Y gracias porque podemos reunirnos, y gracias porque podemos esta tarde disfrutar como iglesia y como familias sus bendiciones en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.